Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Si tú y yo supiéramos con quién quisiéramos pasar las últimas horas que sabemos que vamos a tener de vida, seguramente escogerías a familiares y una que otra amistad. Amén. Jesús decidió, más allá de pasarla con su madre o sus hermanos, decidió pasar este tiempo con sus discípulos y decidió dar como los últimos tips, ¿sabes? Antes de Jesús ir a la cruz, uno de sus últimos tips fue: hasta ahorita nada han pedido en mi nombre. Esto es interesante porque la Biblia me enseña que Jesús envió a los discípulos de dos en dos y les dijo: vayan, e incluso les dijo: no lleven nada, no lleven ni dinero, no lleven ni espada para defenderse, no lleven nada. Ya después que Jesús se iba a ir, les vuelve a decir: ahora sí, prepárense con dinero, prepárense con cualquier defensa, ¿no? Con cualquier cuidado. Pero en este tiempo Jesús comienza a dar una de las enseñanzas que a mí me sorprenden. Y todo el tiempo desde Juan 13, no estoy tan seguro si en el 13, pero por lo menos en el 16, en el 17 y en los dos anteriores, habla mucho de su nombre. Fíjate, Juan 17, 21, el último de Juan 17, creo que es 23. Porfa, Mike. Fíjate lo que dice Juan 17, 23, 26. Yo les he dado a conocer, vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Ponme la Reina Valera o la Biblia de las Américas, porfa, Mike. Yo les he dado a conocer que tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Regresamos a Juan 16, 24. Y la Biblia me está hablando de dar a revelar su nombre. Diga conmigo: el nombre de Jesús. Dígalo fuerte: el nombre de Jesús. El nombre de Jesús nos ha sido dado. Esto es interesante porque el nombre viene a representar la presencia de esa persona. Amén. Amén. Mira, ahorita estaba arreglando unas situaciones del trabajo y me decían: ¿y quién autoriza esto que tú me estás pidiendo? Por si me preguntan mañana, o por si alguien me pregunta, les di con mucha autoridad, les dije: les dices que yo. Pero eso es tu nombre, ¿me explico? ¿Por qué? Porque ¿quién te mandó? Alex te mandó. Y aguas, porque ya no se meten con esa persona. ¿Con quién se meten? Con Alex. Amén. Entonces la Biblia me dice que Jesús dijo, sobre todo en Juan, una y otra vez: si me han visto a mí, han visto al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. El propósito uno de muchos propósitos, pero uno de los propósitos principales de Jesús en la tierra es revelarnos el Padre, es revelarnos a Dios. En Éxodo, la Biblia me enseña, en los primeros capítulos de Éxodo, le dice Dios a Moisés: hasta ahorita han conocido mi nombre, pero les daré a conocer mi nombre de manera diferente. Si tú te das cuenta, en el Antiguo Testamento, en Génesis, Dios le da a conocer a Abraham el nombre del Señor como Jehová Jireh, sí, Jehová, o yo soy Jireh, yo soy tu proveedor. Amén. A otro hombre se le presenta, entre ellos a Jacob, se le presenta como el Shaddai, que significa el Todopoderoso. Y a cada uno de estos hombres de Dios se le presentó como el sanador, como el proveedor, como el que pelea por ti, etcétera, etcétera. Pero dice: yo me les voy a presentar de una manera diferente. Y la Biblia me enseña que se les presenta como un hombre de libertador. Amén. Amén. Pero el nombre de Dios que se le presenta a Moisés, a Israel, es un nombre tan ajeno. O sea, esto es bien impresionante, porque aunque se les presenta y se les revela, sigue siendo un Dios ajeno.
Gracias. La Biblia me enseña cómo el Señor les revela otro nombre. Fíjate, esto es bien interesante. A ver, Señor, ayúdame a explicarlo. Ven, Mike, ayúdame. Vente para acá. Tú que le haces de todo hoy, que somos poquitos. Ven, Bambi, ayúdame antes de que te sientes. Corre. Ven, Don Junior, ayúdame, por favor. Mira, él tiene cara de Abraham porque es el más viejo, de Isaac porque se ve más joven, de Jacob es por tranza. Ok, sobre todo Miguel, ¿no? Para eso tranza. Ok, la Biblia me enseña que Dios se le presentó a Abraham. Amén. Y Dios le dijo: yo soy Dios, ve, sale tu parentela y yo te voy a prometer un hijo. Y mi mujer es estéril, el Señor tiene 70 años, ya perdió hasta su periodo. ¿Cómo va a hacer esto? Yo lo voy a hacer. Entonces, de algún modo, Dios se le presenta a Abraham como el proveedor, porque cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, Dios le provee de un cordero. Amén. Pero aún así, Isaac no conocía a Dios. Y no es hasta que Isaac crece y Dios se le presenta a Isaac y le vuelve a decir todas las promesas que le dio a su papá. E Isaac comienza a descubrir lo que es la vida de la presencia de Dios con él. Y la Biblia me enseña que todo lo que sembró en ese año, 100 veces recogió en ese mismo año. Entonces, de algún modo comenzó a ver lo que su papá vivió: Dios proveedor. Amén. Pero aún así era ajeno a Isaac hasta que tuvo un encuentro. No se diga de Jacob. Jacob fue un tranza. Él ni sabía quién era Dios. Él nada más habría oído que a su papá le habría ido bien por la bendición del abuelo. No, yo quiero eso. Aparte, el que heredaba la bendición heredaba doble porción de lo que le tocaba como herencia de su padre. Entonces dijo: pues que le den a mi hermano, que me den a mí, que me den a mí. Pero no conocía a Dios. Y no es hasta que Dios se le presenta en Betel y dice la Biblia que Jacob tuvo miedo. Amén. Y aún así Jacob la siguió regando. Pero esa es otra historia. Después viene José el soñador, que también conoce a Dios. Sus hermanos no conocían a Dios. Y la prueba está que la estaban regando. Vendieron a su propio hermano, a José, como esclavo. Lo quisieron matar, es mi teoría, porque ¿quién echa a alguien a un pozo? Lo quisieron como que, bueno, pues si no se muere, pues por lo pronto que quede amolado. Esa era la tirada. Y pues si se muere, que sea ahí porque quedó solo y nos lavamos las manos. Un hermano tuvo compasión, dijo: no, vamos a venderlo, ahí vienen unos cuates. Y José sí conocía al Señor. Por eso aguantó toda la carrera que aguantó. Hasta sus 30 años el Señor lo levanta y lo pone como primer gobernante de todo Egipto. De ahí vienen 400 años. Diga conmigo, 400 años. Estamos hablando de 400 años. Estamos hablando del doble de la historia de nuestro país. Nuestro país tiene 200 años como independiente. Bueno, 207 años como independiente. Apenas va a cumplir el 7. El doble de la historia de nuestro país. Y la Biblia me enseña que durante 400 años ellos estuvieron bajo un yugo de esclavitud. Y durante esos 400 años, hasta después de 400 años, diga conmigo otra vez, 400 años. Esto es impresionante. Hasta después de 400 años clamaron a Dios para que les librara de la esclavitud. Yo te pregunto, ¿Israel conocía a Dios? Por eso cuando Dios se le revela a Moisés, le dice: me voy a revelar a ti y me voy a revelar a Israel diferente a lo que ya habrían oído. ¿Y qué es lo que habrían oído? A Jacob, a Isaac y a Abraham. Y Dios se les revela, les da maná, manda plagas, abre el mar. Amén. Pero ahí en el desierto, cuando ya salen de Egipto, la Biblia me enseña que el Señor quería tener, y este es el principio de la Biblia y este es el final de la Biblia, hermanos. Ya se los resumí, ya no la lean. Pero este es el principio y este es el final. Dios quiere tener comunión con el hombre.
no al revés. Dios constantemente está buscando al hombre. Amén. En Génesis vemos el sacrificio para que Adán y Eva no fueran destruidos. En Éxodo vemos a Dios manifestarse en un monte, el monte de Sinaí, primero a Moisés, después al pueblo de Israel. ¿Y sabes qué dijo el pueblo de Israel? Moisés, ve tú, me da miedo. Dios le estaba ofreciendo la oportunidad y les dijo lo que después a través de Jesucristo tú y yo podemos vivir. Les dice en Éxodo 19: los llamo a ser reyes y sacerdotes. No estaba en los planes de Dios levantar una tribu de sacerdocio que fuera la tribu de Leví. Eso no estaba en los planes de Dios. El plan de Dios era que todos pudieran ser reyes y que todos pudieran ser sacerdotes. Pero se equivocó Israel. Cedió, amó más su pasado. Y cuando tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios, dijeron: no, me da miedo. Y desde ahí hasta que vino Jesucristo, el nombre de Dios fue Jehová, el yo soy, Yahvé. Los judíos hoy en día, creo, me imagino que todavía hoy en día, sobre todo los radicales, no se atreven, pero sí en la historia, no se atrevían. En los antiguos escritos, el nombre de Jehová es una abreviación del nombre completo del Señor. ¿Por qué? Porque no se atrevían a poner las consonantes. ¿Cómo se llaman? Las vocales, perdón. No se atrevían a poner las vocales y solo ponían como el sonido del nombre del Señor, porque decían que es tan santo el nombre. No es que decían eso, pero es tan santo el nombre del Señor que no se atrevían a escribir el nombre completo. Entonces todo ese tiempo el nombre del Señor, aunque les habría sido revelado, qué tan lejano lo veían. ¿Y cuántas veces somos tú y yo igual? No, pues que Diosito me escuche. No, pues que a ti, Chayito, tú que como que parece que es cristiana, a ti que Dios te escucha, pide por mí. Y estamos buscando una y otra vez gente que vemos cercana a Dios, que ore por nosotros. Cuando Jesucristo terminó su ministerio con una de estas palabras diciendo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué dice? Pedid, ¿y qué dice? Pedid, ¿y qué dice? Recibiréis, recibirás. No es una opción, es una realidad. Porque cuando le preguntan: ¿y quién autorizó eso? Jesús. Jesús lo autorizó. ¿Quién pagó por eso? Jesús pagó por eso. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que estos tres muchachos están bien guapos. Denles un fuerte aplauso. Se me había olvidado, ya pueden pasárselo. Y Aileen aplaude. ¿Sabes qué es lo increíble? Que el Señor dice algo tremendo: para que vuestro gozo sea cumplido. En la medida en que tú pides y recibes, es la medida en que tú y yo crecemos. Esto no me cabe en mi cabeza, te soy sincero. Pero no me cabe en mi cabeza. Yo podría decir que crecemos en la medida en que leemos, en la medida en que no sé, o sea, muchas otras cosas, ¿no? Muchos actos religiosos que pareciera que yo me lo merezco. ¿Me explico? Así somos. Bueno, al menos yo, perdón, a lo mejor te estoy incluyendo, pero así he sido mucho tiempo. Pienso que mi crecimiento espiritual depende de cuánto hago yo, y no es cierto. Ahí dice que tu gozo se ha cumplido. ¿Sabes qué significa que el gozo se ha cumplido? Que alcances la madurez completa en un gozo. El gozo es un reflejo del reino de Dios, es una consecuencia del reino de Dios. Significa que si mi gozo es cumplido, significa que yo estoy en el reino de Dios completamente. Estoy viviendo una madurez completamente, porque yo pido en el nombre de Jesucristo por mi familia.
Y en el nombre de Jesucristo estoy recibiendo. Y es increíble porque yo estoy viendo que lo que hace que se cumplan esas promesas, que lo que hace que se escuchen esas oraciones, no es lo que yo hago, es en el nombre de quien estoy pidiendo. Y eso día a día me hace crecer en fe, me hace crecer en saber quién es Él. Esto está loco. Pero conocemos a Dios en la medida en que pedimos en su nombre. A veces limitamos nuestras oraciones, a veces limitamos nuestra fe, a veces limitamos nuestra imaginación. Cuando lo vimos el domingo, Efesios 3:20, Nueva Versión Internacional, dice: aquel que es mucho más poderoso de hacer de lo que pides o imaginas, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Nueva Versión Internacional, Mike, por favor. Según el poder que actúa en nosotros, al que puede hacer muchísimo más. Ya comió muchísimo más. Si te das cuenta que no dice mucho más, no estamos hablando de un adolescente que dice te quiero muchísimo. Estamos hablando de la Biblia. Y para que la Biblia no diga mucho más y diga muchísimo más, y al muchísimo le agregue más, es porque de veras es muchísimo más. Dice: y al que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos que imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Diga conmigo: Dios me hizo. Dígalo fuerte: Dios me hizo a su imagen y semejanza. Génesis 1 verso 1 dice: Dios creó los cielos y la tierra. Dios se presenta en Génesis 1:1, es su carta de presentación. Es la primera vez que se menciona a Dios en la Biblia. Es la primera característica de Dios en la Biblia. ¿Cuál? Creador. Y en medio de ese contexto dice que creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Que te hizo creativo, que me hizo creativo. ¿Por qué crees que te dio esta imaginación? ¿Por qué crees que al diablo le interesa contaminar tu imaginación con: te van a quitar el negocio, te van a quitar el cliente, tu esposo está haciendo esto, tu esposa esto otro, ya no vas a poder recuperar esto, y aguas con esto, y miedo con esto, y miedo? ¿Por qué? Porque nuestra imaginación es la capacidad que Dios nos ha dado para sorprendernos en nuestras oraciones. Manches, ojalá estés grabando esto, Miguel. Amén. Entonces, ¿qué estás imaginando? ¿Qué estás esperando en el Señor? ¿Qué estás pidiendo en su nombre? Porque ahí es donde el Señor te quiere responder. Ahí es donde el Señor se quiere manifestar. Por eso la Biblia me enseña que su nombre es sobre todo nombre. Nombre sobre toda circunstancia imposible. Y Jesús lo dijo y lo puso de esta manera: al que cree, todo es posible. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y no me avergüenzo del evangelio, porque esto es poder de Dios para todo aquel que cree. ¿Qué estás creyendo? ¿Cómo estás visualizando? ¿Cómo estás declarando sobre lo que visualizas? Ojo, tal vez no estás visualizando y solo estás viendo con estos ojos, y con estos ojos estás declarando, y eso es muy corto. Por eso la Biblia me dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él es la fuente de la vida. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo la guardo cuando la gente me insulta. Yo la guardo cuando la gente habla mal de mi negocio. Yo la guardo cuando la gente habla mal de mi familia. Yo guardo mi corazón de eso, porque yo sé que si yo lo dejo entrar a mi corazón, la fuente de mi vida se va a volver amarga, se va a volver desanimada, se va a volver con falta de fe. No voy a tener un gozo cumplido, y va a haber en mi corazón solamente queja, decepción, desilusión. Entendamos esto, iglesia: la decepción y la desilusión
Es lo que el enemigo ha sembrado y ha querido poner en nuestros corazones, porque es lo único que nos puede apagar de seguir pidiendo. Por eso dice: pide y recibiréis, y tu gozo será cumplido. Porque una vez que tú pides y recibes, ves que se cumple y te gozas, te vuelves a emocionar, te vuelves a alegrar, te das cuenta que su nombre es verdadero, te das cuenta que su nombre abre las montañas, te das cuenta que en su nombre hay salvación para todo aquel que cree. Y en ese nombre comienzas a pedir y avanzar y avanzar. Pero si no estás pidiendo en su nombre y lo único que estás haciendo es declarar lo que ves, te vas a quedar corto. Y va a haber decepción, va a haber tristeza, va a haber desánimo. Y te vas a quedar corto de vivir un gozo cumplido. ¿A quién quieres creerle? ¿A los años que llevan la situación? ¿O a Dios, que es el mismo ayer, hoy y siempre? ¿Sobre qué nombre quieres orar? ¿Sobre qué nombre quieres declarar? ¿En qué nombre quieres abrir tu corazón a Dios? Amén. Pide en mi nombre significa pido confiando que tú todo lo puedes. Pido confiando en que tú diste tu vida por mí. Pido confiando en que tú ya pagaste, en que consumado es. Pido confiando en que en tu nombre los cielos han sido abiertos. Pido confiando que lo que impedía que del cielo lloviera y que de la tierra creciera plantillo tuyo, Señor, tú pagaste para que el hierro y el bronce se rompan en el nombre de Jesús. Porque la Biblia me enseña que la maldición del pecado es entre muchas maldiciones, pero la maldición del pecado es que el cielo se pone de hierro y la tierra de bronce, o al revés, pero la cosa es que en los dos está tapado. Pero el hierro y el bronce me representa el juicio del pecado. ¿Qué significa esto? Que aunque llueva no le cae agua a mi tierra, y aunque cayera agua la tierra está tapada. Y a veces así parece, que no vemos crecimiento en ningún lado. ¿Por qué? Pues porque estamos en pecado. Y si no creemos en el nombre de Jesucristo, aunque dejemos de hacer el pecado, seguimos en pecado. Porque el único que quita el pecado no es que tú no lo hagas, es que Él ya pagó por ti. Por eso, cuando estamos creyendo en su nombre, no creemos en cuánto repetimos nuestros pecados, sino en cuántas veces Él nos ha perdonado de ellos y vivimos libres de ellos. Amén. Amén. Regresa por favor, Mike, a Juan 17:26. Yo les he dado a conocer quién eres. Regresemos con LBLA. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Va de nuevo. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Si tú lees completamente Juan 17 expresa el amor del Padre al Hijo y del Hijo al Padre una y otra vez. Dice: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Si te das cuenta, Jesús vivió todos sus días obedeciendo al Padre. Y no creas que estamos hablando de un Jesús místico que tengo que obedecer a mi papá, tengo que obedecer a mi papá. No quiero ir a la cruz, no quiero ir a la cruz, no quiero ir a la cruz. Y a veces así somos, ¿no? Ahora sí va a haber sucesos. Ay, pero que Dios te bendiga. Y tu Dios te bendiga parece una mentada de mamá en lugar de una bendición. ¿Me explico? Y ese es el clásico hombre, el clásico mujer que quiere obedecer a Dios en sus fuerzas. ¿Por qué Jesús pudo obedecer al Padre? Porque lo conocía. Por eso dice: yo les he dado a conocer tu nombre. Es decir, no el Dios ajeno de Éxodo, no el Dios lejano de Génesis,
o el Dios misterio. ¿Cómo se dice cuando no conoces algo? Oculto. El Dios secreto que solamente el sumo sacerdote podía conocer una vez al año. Dios nos dio su nombre para que diario pudiéramos descubrir que Él es papá y descansar que cuando pedimos en su nombre Él está escuchando, Él lo está haciendo, porque Él no dijo, a ver, y depende de qué pidas te voy a dar. Dice, pedid y recibiréis. Amén. Y Juan 17:26 dice que para que el amor con el que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Pero esto es precioso, porque cuando tú y yo nos acercamos en su nombre, cuando tú y yo recibimos el nombre del Padre, cuando tú y yo recibimos el nombre de Jesucristo, cuando tú y yo recibimos el nombre del Espíritu Santo, cuando a través del Espíritu Santo nos es revelado el poder del nombre de Jesús, podemos ver al Padre en Jesús. Y cuando podemos verle, podemos amarle y podemos ser amados y podemos obedecerle porque le amamos. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardar mis mandamientos. Y no lo dijo como condicionante, lo dijo como, esto es un hecho. Si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Y como un estándar de qué tanto estás amando a Dios, o qué tanto, pero no amar a Dios en tus fuerzas, sino qué tanto le estás conociendo, como para saber y entender qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no. Por eso la Biblia me dice que cuando estamos en el Espíritu no hay ley, porque cuando es ley nosotros limitamos nuestra obediencia, y en nuestra obediencia no nos atrevemos, o en nuestra religiosidad no podemos conocer el corazón del Padre, y no sabemos que si lo que estamos haciendo es en obediencia al Padre o no, y andamos pidiendo consejo. ¿Cómo ves? ¿Tú cómo ves si yo hago esto? Pero cuando tú conoces al Padre y estás en el Espíritu, porque el Espíritu es quien te revela al Padre y a Jesús, no tienes necesidad de ley, no tienes necesidad de esto sí, esto no. Simplemente vives en la libertad del Espíritu, de conocer el amor del Padre, y en el amor actúas, en el amor vivificas, en el amor bendices, en el amor ministras, en el amor perdonas, en el amor vives. Y no estoy hablando de utópico, de ser algo utópico. Estoy hablando o algo ilusionario. Estoy hablando de una realidad, de saber quién es papá, de saber cuál es el corazón, por qué palpita Él y por cuál se entristece Él. Entonces vivo entendido, entonces vivo en sabiduría, entonces vivo en la revelación y digo, no, esto no te agrada, papá. Amén. Dios nos ha llamado a no vivir como el pueblo de Israel, pidiendo que el sumo sacerdote, pidiendo que Moisés, pidiendo que el pastor, pidiendo que mi líder tenga comunión con Dios para que me diga a mí qué hacer. No, Señor. Hemos sido llamados a cada uno de nosotros a experimentar el amor del Padre, porque en ese amor todo lo sufre, en ese amor todo lo espera, en ese amor no se envanece, en ese amor no se jacta, en ese amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree. Por eso la Biblia me enseña una y otra vez a lo largo de toda la palabra, y se lo dijo Jesús a los fariseos. No se dieron cuenta que tenían que seguir obedeciendo la ley, seguir haciendo estas cosas, pero sin dejar la misericordia y la verdad. Porque los fariseos eran impecables en el cumplimiento de la ley casi, pero dentro de tanta cumplimiento y dentro de tanta obediencia, sin guianza y sin amor, se olvidaron de tener misericordia de los demás, el verdadero propósito de la ley. Por eso Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. Ese es el nombre en el que pedimos, en el nombre del que dijo a aquella mujer que estaba pecando: ve y no peques más. Nadie te acusa, ni yo te acuso, ve y no peques más. En el nombre de aquel que se le acercaron las prostitutas y le lloraron los pies, le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Y con el orgullo, con el valor, con el honor de la mujer, con sus cabellos le limpiaba los pies a Jesús.
Y cuando todo el mundo le criticaba y decía, ¿quién es este que no se da cuenta que si supiera la mujer que le está tocando? Y Jesús les dijo, esto es adoración. En ese nombre pedimos, en el nombre de aquel que nos podemos acercar por amarle y que no te está diciendo, pídeme perdón y ya después vemos. Es más, la mujer en ningún momento pidió perdón, solo llegó a llorar y a limpiarle los pies a Jesús. Y Jesús le contesta, tus pecados te son perdonados. Esa era la ley y los profetas. Ese es el corazón del Padre, esa es la revelación de quién es el Padre. Es un Padre bueno, es un Padre cercano, es un Padre que está en lo secreto, es un Padre que te está esperando, es un Padre que está dispuesto a sanarte. En el nombre de aquel que sanó a la mujer de 12 años de flujo, que nadie quería tocar, y que lejos de contaminarse porque la mujer lo tocó, la mujer fue sanada. En ese nombre nos acercamos. Que no importando qué tan pecador tú y yo seamos, qué tan sucios estemos tú y yo, cuando nos acercamos somos purificados. En ese nombre estamos pidiendo, en ese nombre nos acercamos, en ese nombre recibimos el amor y entendemos cuál es el amor de Dios. Amén. Amén. Y yo te quiero decir algo. Si esta fue la oración de Jesús antes de ir a la cruz, ¿tú crees que el Padre no escuchó esta oración? Lo voy a decir una vez más. Si tú crees que esta fue la oración de Jesús antes de ir a la cruz, ¿no crees que el Padre escuchó esta oración? Y el Padre pidió por ti y por mí, diciendo, Señor, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Jesús es ese amor. Jesús es la expresión de todo lo que el Padre es. Dame 3 versículos antes, por favor, amigo. Estoy terminando. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Regresa al 24, por favor, Mike. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Esta fue la oración de Jesús. La King James, la versión en inglés, no dice yo quiero, dice yo deseo que ellos estén conmigo. Tú eres el deseo del Padre. Tú eres el deseo de Jesús. Él te desea sobre todo. Él te desea sobre todo. Por eso Santiago 4, ahí búscame el verso, dice que no se dan cuenta, que no dicen en vano las escrituras, que el Espíritu les anhela celosamente. El Señor te anhela a ti y a mí, por encima de qué tan destruido pueda estar tu matrimonio, o qué tan destruida pueda estar tu economía, qué tan destruida pueda estar tu moral, tu ánimo. Te desea por encima de eso. Por eso la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y todo lo y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No seas como los gentiles, no seas pues como los del mundo, que se preocupan por qué vestir, por qué van a comer. Búscame primeramente. Es decir, no importa qué tantas broncas, qué tantas necesidades puedas tener, busca que primero Él reine en nuestro corazón. Busca que primero Él reine en tu corazón. Busca que primero Él sea tu primero y tu último, el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Amén. Ahorita vemos el versículo. Volteame por acá, por favor, no te distraigas. El Señor desea que tú seas toda una eternidad con Él.
Y ahí mismo en Juan 17 dice, esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. Ya conmigo conocer. La palabra conocer en el griego es la misma palabra que muchas veces se utiliza para intimidad en una pareja. Dios quiere que le conozcamos tal como una pareja se conoce. Y por ahí dicen los matrimonios de muchos años, y aún no termino de conocer a mi esposa, y aún no termino de conocer a mi esposo. Yo no entiendo cómo eso es viable, ¿verdad? Después de oler tantas cosas juntos, después de verse de tantas maneras juntos, y aún así dicen que luego hasta comparten cepillo de dientes. Pues las emergencias a veces son fuertes y hasta eso comparten y dices, ¿qué onda esto? Qué asco. Pero eso dicen los matrimonios de muchos años y aún no termino de conocer a mi esposa. Y ese es el reto. Eso es a lo que Dios nos ha llamado, a tener vida eterna, conociendo a papá en intimidad, a través del nombre de Jesús, a través de pedir en su nombre y recibir, a través de recibir el amor con el que se ha amado. Yo quiero que entendamos algo esta noche, y es que tú eres su deseo, y eres tanto su deseo que te ha dado la autoridad en su nombre. Y quiero decirte que su nombre es sobre todo nombre. Es decir, voltea para acá, esto es bien fuerte. Es decir, te ha dado la autoridad para caminar sobre cualquier otro nombre. Amén. Te ha dado la autoridad para caminar sobre todo nombre de autoridad. Por eso cuando vayas a la calle y veas a alguien enfermo, ora en el nombre de Jesús, porque tú estás caminando en el nombre sobre toda enfermedad. Amén. Cuando vayas con los resultados médicos, y aquí hay varios testimonios, ora en el nombre de Jesús. Sobre todo resultados médicos son cambiados. Compártenos lo que me dijiste del estudio del niño. Sí, por favor. Escucha esto, por favor, escucha esto. De 4 años. Y yo lo vi cuando llegó a quimio y me sentí muy mal y empecé a orar por él. Se llama, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita les digo. Total que ya se fue el niño, le dieron 4 años y lloré por él y luego le hablé a Lu. Pero ¿qué era lo que tenía? Cáncer en el cerebro. A los pocos, me dieron la muestra, la recogí, la llevé y cuando me la regresaron, el niño estaba sano. Pero cuando recibiste la muestra, la primera, ¿qué hiciste? Oré por él en nombre de Jesús. Y dije, tú no puedes hacer esto. El niño está sano. ¿Y qué pasó cuando te dieron los resultados de la muestra? Está sano. Ayer todavía fue el cuarto que le hacen uno cada mes y está sano. Dale un aplauso a Jesús. Lo que nuestra hermana Bere hace es recibir resultados clínicos, recibir las muestras y llevarlos a los laboratorios, regresar los resultados, ¿cierto? Entonces en medio de este proceso le tocó conocer el caso de este niño que le diagnosticaban cáncer. Felipe de Jesús se llama. Pues si es de Jesús, no cabe duda. Yo estoy seguro que así va a ser Armando. Armando lleva con nosotros 3 meses, 4 meses, más. ¿Qué, de enero a la fecha? ¿Regresaste de Los Mochis como en qué fecha? Sí, enero, ¿va? De enero, febrero a la fecha. Diagnosticado con cáncer en la vejiga. Hemos estado orando por él y aunque ustedes no lo crean, y así como lo ven de fortalecido, tuvo todas las quimioterapias.
yo lo veo igual o más fuerte ahora que cuando la primera vez que vino. Y no hemos dejado de orar por él. Y ya recibió su última la semana pasada. Y en el nombre de Jesús nos gozamos porque el milagro es consolidado ahora en el nombre de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo, mira, me la estoy saboreando. Yo nada más quiero ver los resultados para presumirlos aquí en la iglesia. En el nombre de Jesús, amén, hermano. Y de verdad ha sido una bendición esta jornada poder estar aquí con él. Ver un día, y esto me quiebra, no me gusta, se me hace muy poco ético, pero un día se acercó y le dije, ¿cómo estás? Y dice, vengo de la quimioterapia. Varios martes llegó recién salido de ahí. Y yo, ¿cómo estás? Me dice, ya estoy mejor. Cada vez que vengo me siento como si no hubiera tenido nada. Y yo, Señor, gracias. Gracias. Y hay gente que luego no viene porque llueve. Hoy honramos tu fe, hermano. Le damos un aplauso al Señor por tu vida. Por eso la palabra dice, pide en mi nombre y tu gozo será cumplido. Pide en mi nombre y tu gozo será cumplido. Atrévete a pedir en su nombre, que el gozo del Señor se va a cumplir en ti. Qué preciosa palabra. ¿Sí se grabó, Mike? Yo todavía la estoy dirigiendo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a adorar a Jesús. Vamos a darle gracias. Si en el proceso tú te quieres hincar, te quieres parar, te quieres ir allá atrás, tú estás en casa, hoy vamos a dar gracias por lo que Él nos ha hablado. Espíritu Santo, gracias por darnos a Jesús, por recordarnos las palabras de Jesús. Gracias.